venciendo viene el Rey. Más de 7,000 millones de seres humanos todos los días en las diferentes horas, porque tenemos que recordar que durante 12 horas del día el Sol está en una parte del planeta y en otras 12 horas está en el otro lado. Pero más de 7,000 millones de seres humanos todos los días ven y escuchan a través de todos los medios de comunicación tantas cosas en diferentes áreas. Y menciono esto porque la gran pregunta que personalmente me hago es: ¿cuánto de lo que se escucha, de lo que se ve, de lo que se oye beneficia al ser humano? ¿Y cuánto le ayudará en el periodo de vida que el ser humano tiene de poder adquirir una información correcta, exacta, de todo lo que Dios ha dejado en el planeta, aún en las mismas leyes internas del ser humano, en la naturaleza, en la materia, y lo está oyendo, lo está escuchando en una forma correcta y exacta? ¿O cuántas formas de enseñar, de vivir diariamente, donde el ser humano también trabaja lo que es materia, donde se mueve en su vida diaria? ¿Cuánto de lo que se ve y se escucha es engaño, es falso, es incorrecto, es tergiversación, o es algo que no está dentro de lo que Dios ha establecido? Sin embargo, el ser humano diariamente se levanta y cumple con sus deberes y obligaciones y trata de sobrevivir en un mundo donde todo se está complicando y las situaciones se están poniendo bastante difíciles. Y más en el tiempo en que estamos viviendo, nosotros tenemos que darnos cuenta que si hay algo que es urgente que el ser humano, que la humanidad, que cada persona, cada familia, cada institución pueda entender, que la prioridad es tratar de rescatar, de poder nuevamente salir a escena como soldados emergentes, aquellos que tienen la verdad en todas sus fases, para que se pueda ayudar al ser humano a entender que hay una prioridad por encima de todo lo que se escuche, lo que se ve, que es buscar las cosas de origen divino, el orden que Dios ha establecido para que el ser humano pueda estar en armonía y Dios pueda bendecirlo y ayudarlo diariamente. Nosotros entendemos bien claro que estamos viviendo días bastante difíciles, y como lo hemos mencionado aquí desde estos medios, mencionar que lo que viene para el planeta, para la humanidad, no son noticias positivas, porque desgraciadamente hemos venido sembrando y sembrando durante más de 2000 años, no quiero agregar que son 6000 años, aunque de Jesucristo para acá el ser humano y los que han vivido durante casi 2000 años han podido o han tenido la oportunidad de hacer cambios para bien y mantener el orden divino, pero tristemente ha sido lo contrario. Conforme han venido estos años, han venido a alcanzarnos a nosotros, el ser humano ha venido deteriorándose, haciendo cosas incorrectas, y terriblemente se ha apartado de Dios y de su palabra, y se ha olvidado de restaurar, de cuidar lo que es lo más importante, que es las cosas que no van a perecer, y la gran promesa del Señor Jesús, cuando Él dijo bien claro: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y dentro de todas estas noticias y cosas que se escuchan diariamente en todo el planeta, hay mensajes, hay pasajes en la Escritura que muchas personas tal vez bajaron a la sepultura y nunca lo escucharon. Otros están viviendo en este tiempo, nunca lo van a escuchar, y si lo escuchan no lo van a entender. Pero hay una promesa maravillosa en la Escritura. La Escritura menciona en el libro Romanos capítulo 5, versículo 20, dice que cuanto más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. O sea, a pesar, apreciado televidente, amigo y amiga, a pesar de que usted vea tanta maldad, tanta enfermedad, tanto desastre natural, tantas situaciones adversas, eso es la forma en que el pecado está abundando en el planeta. Pero sin embargo, Jesucristo dijo en su palabra, Él prometió a través de la Escritura en Romanos 5:20 que la gracia sobreabundaría, o sea, sobrepasaría aún el pecado que constantemente se ve y se escucha en el planeta. Entonces, la buena noticia es que nosotros podamos entender y comprender de que Dios en su misericordia
siempre va a estar por encima de todo lo malo que se escucha y se ve, porque Él es el dueño de todo el planeta y del contenido que en su totalidad tiene el planeta. Nosotros escuchamos todos los días los terribles informes sobre asesinatos y robos, sobre accidentes ferroviarios, hechos de violencia. Dice, todo esto cuenta de que el fin de todas las cosas está cercano. Ahora, hoy, justamente ahora, debemos de estar preparándonos para la segunda venida del Señor Jesucristo. La tempestad, apreciado amigo y hermana, se avecina. Y debemos de prepararnos para afrontar su furia, oiga, para afrontar su furia, mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El Señor se va a levantar, eso lo menciona su palabra. El Señor se va a levantar para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Oiga, por millones. Lo que usted está viendo ahora es un pálido reflejo de lo que ya viene para el planeta. Estallarán incendios inesperadamente. Eso lo hemos estado viviendo, lo hemos estado escuchando. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra, las grandes mansiones, serán arrasadas por las furias de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios en las grandes vías de tránsito. Habrá confusión. Aquí en Costa Rica lo estamos viviendo ya, la cantidad de carros. El libro Nahum presenta que los carros se precipitarán por las calles. Eso estaba predicho en la palabra del Señor. Choques y muertes sin advertencia vendrán en un momento. El fin está cerca. El tiempo de gracia se termina. O busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto esté cercano. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Esto no lo va a detener nada. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebosarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos de estarnos alistándonos, en plural, para usted y para mí, para todos los que nos escuchan y nos ven, para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Esto está en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Somos el remanente adventista. Nuevamente, apreciado amigo y amiga, hermano y hermana, gracias por estar en sintonía con nosotros. Que Dios pueda bendecirle en este día y que Dios pueda ayudarle para que usted pueda incorporarse a todas las personas que en diferentes partes del planeta, a pesar de todo lo que se ve y se escucha, se están preparando, están buscando cómo buscar las realidades y las cosas que tienen de origen eterno, lo que vendrá y lo que Dios ha establecido para cuando su Hijo regrese por segunda vez a la tierra. Queremos recordarles que estamos en Radio Costa Rica, cuya frecuencia es 930 AM, y estamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, y también recordar que esta repetición de los programas usted puede verlos en Canal 19 todas las noches de 7 a 12 de la noche. Una excelente programación. Que Dios pueda bendecirle, y saludos y abrazos a todas las personas que nos llaman durante la semana, y a las personas por las cuales también hemos estado orando, personas que nos llaman todos los días a diferentes horas, en la mañana, en la tarde y en la noche. Hemos estado orando y pidiéndoles a Dios para que Dios pueda solucionar muchos problemas, no solo en el hogar, en aspectos económicos, en aspectos personales, y en otras situaciones que la gente nos habla y nos explica con mucho cariño y con mucho respeto. El remanente adventista está orando, la iglesia La Verdad Presente, la iglesia Escuela Profética también está orando, todos nuestros hermanos estamos orando, y muchos hermanos a nivel mundial que están ya unidos con este ministerio. Estamos orando para que Dios pueda bendecirle y pueda ayudarle, y usted pueda salir adelante y pueda estabilizarse en el área donde usted sabe que necesita que Dios le ayude. Y también pues recordarle que también es importante que usted pueda seguir adelante en esto, reconsagrarse cada día, y sobre todo mantenerse firme a pesar de todo lo que viene para el planeta. También agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas que laboran en este ministerio durante la semana, y también a los que trabajan en cabina, a todos los que hacen posible que nosotros podamos estar
sirviéndole a usted y compartiendo con usted los mensajes tan importantes y necesarios, urgentes, que es la verdad presente, lo que el ser humano necesita en este tiempo para que pueda sacar de su vida tantas cosas que lo han inundado y lo han separado en una forma muy sigilosa de la verdad que Dios tiene para este tiempo. Como es nuestra costumbre, siempre antes de abrir la palabra del Señor tenemos que pedirle a Dios su bendición. Entonces le invitamos para que nos acompañe donde ustedes se encuentren, en su taller, en su fábrica, en su negocio, en su hogar o en su vehículo, para que podamos como seres humanos, parte de esta gran familia que hay en el planeta, unirnos en una oración y pedirle a Dios que Dios le pueda bendecir en este día y también nos pueda ayudar a nosotros para que lo que usted escuche sea un escrito, sea su palabra únicamente. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, gracias Padre Celestial, porque mientras este mundo exista y hayan seres humanos, Señor, agotarás todos los recursos de origen divino. El cielo trabajará incansablemente para lograr rescatar a cualquier ser humano donde se encuentre y donde esté, para que pueda algún día ser uno de los herederos de la promesa del Señor Jesús, de que Él vendría por segunda vez a la tierra y establecería, Señor, nuevamente un planeta donde estaría nuevamente lo que al principio Él estableció con nuestros primeros padres, y poder ser parte de ese día cuando todo ser humano que ha tratado en este mundo de seguirte pueda alcanzar la inmortalidad y pueda recibir la corona de la vida eterna. Inmortalidad no porque la poseemos ni la tenemos, sino porque tú nos vas a permitir vivir una vida inmortal dependiendo siempre de ti, oh Dios, y nos permitirás estar, como dice tu palabra, en cielos nuevos y en tierra nueva. Gracias nuevamente, oh Dios, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, porque los que tenemos trabajo queremos agradecerte y también orar, Señor, por los que están necesitados de trabajo. Es nuestra oración por ellos en esta hora, que puedas llevarlos a algún lugar, a una empresa, una fábrica, un negocio, donde ellos puedan encontrar el sustento diario de todos los días, Padre Celestial. Al abrir esta palabra en esta mañana, este libro santo, queremos pedir, Señor, que tú puedas iluminar, Señor, la mente de nuestros televidentes y oyentes, y también puedas dirigir mi mente, oh Dios, para que únicamente yo sea un transmisor de lo que ya está escrito, lo que ya tú has dejado para que el ser humano pueda conocer las verdades que necesitamos en este tiempo. Gracias por este libro sagrado, Señor, que a pesar del tiempo, Señor, ha mantenido su originalidad, y es tu palabra, es tu voz, Señor, y cada vez que un ser humano la abre, donde quiera que se encuentre, Señor, estás hablando directamente al corazón y a la mente de cualquier persona en este planeta. Bendice, oh Dios, Señor, a todos los medios que hacen posible que estemos aquí, y que el tema de esta ocasión pueda ser de bendición, de ayuda, de fortaleza y sobre todo de admonición, Señor, para que podamos entender y comprender lo que está sucediendo y lo que está por venir, y también lograr ver las cosas en su realidad, y que en ningún momento, Señor, podamos vivir una vida donde nos estén engañando o tomemos la decisión de que queramos vivir en un engaño, Padre Santo, porque el ser humano no fue llamado a eso. El ser humano es tu imagen, y como imagen tuya debe de cumplir con los requisitos por lo cual fue creado, establecido y ha logrado venir a este mundo. El ser humano pueda honrarte, pueda glorificarte, y sobre todo, Señor, pueda amarte y seguirte como lo han hecho millones de seres humanos en el pasado, lo están haciendo hoy y lo harán en el futuro, antes de que regreses por segunda vez a la tierra. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo, que nos dio nuevamente la vida eterna. Y estas cosas, Señor, en esta ocasión te las pedimos en su nombre bendito, sagrado. Amén y amén. Amén. Muy bien, hemos estado siempre preocupados, especialmente los viernes de mañana, que un servidor está aquí, sobre el tema de la segunda venida de Cristo y los acontecimientos finales. Y la forma en que a través de la historia muchas personas que están personajes que están en escritura han tenido la oportunidad de ser una guía, una luz, un faro
especialmente cuando han sido líderes o dirigentes o han tenido, digamos, la potestad de dirigir instituciones, y en forma especial menciono cuando son asuntos religiosos, han tenido la oportunidad de ser cabeza, de ser guías. Dios les ha puesto en sus manos la posibilidad de ser conductores para la humanidad, para que todas estas personas puedan alcanzar la vida eterna a través de lo que Dios ha establecido para salvar al ser humano. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, hemos estudiado que especialmente en los primeros versículos 1, 2 y 3, Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Pero en el versículo número 3 menciona a San Mateo capítulo 24 lo siguiente. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, y viene la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muchas personas pueden leer aquí en la Escritura, pueden leer aquí este versículo y tal vez no pueden entender el contenido en su totalidad, pero cada palabra del Señor Jesucristo tiene una gran enseñanza, porque Él trató de sintetizar, de resumir las verdades y todo lo que le acaecería al ser humano antes de su segunda venida. Pero en la Escritura, Él, dentro de todo lo que es el canon de la Escritura, Él permitió que 4 evangelistas escribieran muchos de los acontecimientos y de las cosas que sucederían antes de que Él regresara por segunda vez a la tierra. Y cuando menciona aquí en este versículo 3, cuando ellos le preguntan ¿cuándo serán estas cosas? Y la pregunta es ¿cuáles cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Bueno, cuando usted va a buscar al diccionario esta palabra cosa, la palabra cosa dice es todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual. Todo lo que tiene entidad o tiene una forma, tiene una manera de ser, ya sea corporal o espiritual. Eso es lo que se define a la palabra, algo que fue creado, que fue hecho, no solo por el hombre, sino también por Dios. Pero a Jesús le están preguntando ¿cuándo serán estas cosas? Cuando ellos le preguntan a Él ¿cuándo serán estas cosas? Automáticamente ellos están entendiendo, y yo estoy entendiendo en esta ocasión al ver este versículo, que ya ellos habían recibido cierta información sobre ciertos temas de origen especialmente espiritual, pero que tendrían una conclusión, una realidad externa para que el ser humano en algún momento lo viera. Entonces ellos le preguntan, bueno, y todo lo que nos has enseñado, todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has pronosticado, de todo lo que nos has avisado, todo lo que hemos escuchado a ti, ¿cuándo serán estas cosas que estás diciendo? Entonces la palabra cosa tiene que ver con algo que es ya una entidad, algo que ha sido formado, ya sea corporal o espiritual. Y el diccionario lo pone más porque pone 3 palabritas muy importantes para que usted pueda entender, como lo he entendido yo, una forma sencilla. La palabra cosa es un asunto, es una cuestión o un tema. Una cosa es un asunto, es una cuestión o es un tema. Entonces la pregunta de ellos es, le dicen a Jesús, bueno, explícanos para saber exactamente de lo que nos has enseñado, cada cosa que nos has dicho, cada asunto, cada cuestión o cada tema. Y es interesante porque estamos en San Mateo capítulo 24 y hemos insistido para la gente que no todavía tiene la capacidad de dominar un poquito la escritura, decirle lo siguiente como recordativo. Recuerden que la escritura tiene un orden cronológico. El libro de Génesis nunca va a estar en Apocalipsis, ni Apocalipsis va a estar al principio y Génesis al final. Hay un orden establecido. Entonces cuando tú estás estudiando los evangelios, conforme vas llegando al final de cada capítulo, recuerda que cada evangelio, todo evangelista, por ejemplo Mateo cuando empieza hablando de la genealogía de Cristo. Y el evangelio terminará cuando Jesús ya se separa de ellos y se va a la eternidad. Entonces hay un registro muy ordenado para que el ser humano pueda seguir, cuando está estudiando la escritura, cómo fue la vida de Cristo durante los 33 años que vivió en el planeta. Entonces cuando estamos en el versículo 24, ya Jesús les está transmitiendo los últimos asuntos, cuestiones o temas porque Él tiene que irse.
Y entonces ellos están preocupados porque quieren tener claridad, conocer bien qué es lo que finalmente va a resumir en todo lo que Él les va a dejar en el momento que Él parta. Entonces, ya en el capítulo 28, que es el último capítulo del libro del Evangelio de San Mateo, cuando Él se va a ir, Él en el versículo 18, 19 y 20, San Mateo 28, 18, 19 y 20, la palabra de Dios dice: y Jesús se acercó, dice la palabra de Dios en el 18, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice la palabra de Dios: por tanto, id a ser discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Entonces nuevamente Él utiliza esta palabra, que ellos tienen que transmitir todas las cosas que Él les había mandado. Y aquí yo quiero decir algo muy importante para todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan. Queremos decir algo muy importante para todas las personas que nos ven y nos escuchan, que es lo siguiente: lo que debe de enseñar o lo que debe transmitir un dirigente, especialmente religioso, es las cosas que enseñó Jesucristo. No hay espacio para algo que no sea de origen divino, y estamos viviendo en un mundo donde tristemente hay muchísimas personas, líderes y dirigentes, que ocupan puestos de importancia donde están enseñando aún muchas cosas o temas o enseñanzas que fueron hechas por hombres, tradiciones, costumbres, maneras de enseñar. Y Jesús es bien claro y les dijo a ellos: vayan y enseñen todas las cosas que os he enseñado. Entonces yo no puedo, si no sé qué fue lo que Jesús exactamente enseñó, cuáles son esas cosas, posiblemente voy a caer en una persona que, aunque crea que estoy enseñando la verdad, no la estoy enseñando. Entonces tengo que estudiar la Escritura para saber cuáles son las cosas, cuál fue el asunto, cuál fue la cuestión, cuál fue el tema que Jesús enseñó, para yo poder enseñar lo que Él enseñó. Qué interesante, ¿verdad? Entonces hay una palabrita tan pequeña como esas cosas, esa cosa que Jesús enseñó. Entonces hay diversidad de temas en diferentes áreas donde Jesucristo enseñó para que el ser humano pueda comprender y entender en una forma sencilla, correcta, exacta y de origen divino lo que Él dejó para que el ser humano pueda especialmente entender todo lo que está aconteciendo en el planeta. Y dentro de esto, déjame decirte que hago una cápsula pequeñita aquí para poder mencionarte que nuestros hermanos en el ministerio de lunes a viernes estamos trabajando en diferentes áreas de la vida del ser humano para que usted y yo tengamos toda la información de todas las cosas que el Señor Jesucristo dejó para la humanidad. En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no solo esbozó su obra, sino que les dio su mensaje. Yo debo de transmitir el mensaje que Él dio. Enseñad al pueblo, dijo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos habrían de enseñar todo lo que Él había enseñado. Ello incluye lo que Él había dicho. No solamente en persona, y escuchen porque esto es importante, esto es vital. No solamente en persona todo lo que Él dijo mientras estuvo aquí en vida, sino que esto incluye todo lo que los profetas y maestros del Antiguo Testamento habían enseñado. ¿Estás escuchando? ¿Estás viendo? O sea, la enseñanza de Cristo incluye todo lo que Él dijo y todo lo que los profetas y maestros del Antiguo Testamento habían enseñado. Y escucha esta frase que es vital e importante. Excluye toda enseñanza humana. Dios no quiere enseñanza humana dentro de un púlpito y especialmente en la vida de un ministro. No quiere una enseñanza humana donde en un hogar el padre es cabeza y líder espiritual y esté enseñando en su hogar cosas que no tienen fundamento bíblico. Porque esto está establecido para la persona individualmente, para la familia, para la institución y especialmente para la entidad religiosa.
No hay lugar para la tradición, ni para las costumbres, ni para las teorías, y escucha, y para las conclusiones humanas. Yo te repito esto, no hay lugar para la tradición, para las costumbres y para las teorías humanas y conclusiones humanas. Y escucha esto final, ni por la autoridad eclesiástica está incluida en este mandato, ni aún la autoridad de todo un sistema religioso, ni una autoridad eclesiástica le puede pasar por un encima a todas las cosas que el Señor Jesús enseñó. Y es ahí donde yo quiero dejar bien claro que es importante respetar y obedecer las leyes humanas, pero cuando esas leyes están en pugna contra las verdades de la Escritura, un hijo de Dios jamás se va a someter. Aún así ha dicho el hombre, o así ha dicho una entidad eclesiástica, una junta o una iglesia en su totalidad doctrinalmente. Por encima de todo está un escrito, está. En el libro de Hechos se menciona cuando a Pedro lo soltaron y a Juan dijeron, es necesario, es urgente. O sea, esa palabra necesario la hemos estudiado en temas pasados. Necesarios que no se puede negociar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces aquí se excluye toda enseñanza humana y aún toda enseñanza de una autoridad eclesiástica. Ninguna de estas cosas han de ser enseñadas por los que realmente son siervos de Cristo, por los que le siguen y le aman a Él. No pueden ser enseñadas. La ley y los profetas, con el relato de sus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos de Cristo para darlos a todo el mundo en todo tiempo y para toda generación. Te lo repito. Ninguna de estas cosas han de ser enseñadas por los siervos de Cristo. La ley y los profetas, con el relato de sus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dados al mundo. El nombre de Cristo es su consigna, es su señal de distinción, un vínculo de su unión con el Maestro de los Maestros, la autoridad de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que no lleve inscripción divina será reconocida en su reino. Yo creo que para mí esto a mí me sorprende, me consterna y me hace pensar que es urgente, apreciado amigo, hermano, hermana, donde quiera que estés, seas una ama de casa o seas un gran líder religioso, de que entiendas que nada que no lleve la inscripción del reino celestial será avalado por Él cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Cuidado, te están engañando o cuidado, te estás engañando, porque lo que está en juego es tu salvación. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos con el tema que Dios nos ha dado en esta oportunidad. Rompe
Gracias por continuar en sintonía. Estamos aquí en Radio Costa Rica y agradecer por todo lo que usted nos está permitiendo llegar a su vida a través de este ministerio. Que Dios pueda bendecirle. Estamos hablando sobre la gran comisión apostólica, lo que Jesucristo estableció, especialmente en lo que queremos reestructurar en este tiempo. Es en un tiempo de tanta hostilidad, mencionar que a pesar de todo esto, todavía hay una posibilidad para que el ser humano pueda ser guardado ante todo lo que viene para el planeta. Y mencionarte que estamos tratando de que toda persona, especialmente los que ya estamos metidos en asuntos religiosos, entendamos de que es un tiempo importante el que todavía nos queda y que es necesario moverse rápidamente y poder actuar para poder cumplir con lo que Jesús estableció, para que enseñáramos al mundo y pudiesen muchas personas ser rescatadas y que ellos puedan recibir también la promesa de la vida eterna. Mencionar que en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, el versículo 17 y 18, ahí Jesús dice una verdad muy contundente. En el versículo 17 nada más te leo, Jesús dijo: no penséis que he venido para quitar, abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando Jesús dice no penséis, le está diciendo a sus contemporáneos y nos dice ahora a través del tiempo: ni se le ocurra llevarlo al pensamiento, no lo lleve al pensamiento. O sea, Él no vino a quitar, a cambiar todo lo que Él había establecido dentro de lo que Él dio al ser humano. No piense que yo he venido a cambiar, sino que he venido a cumplir. ¿Por qué? Porque su pueblo en aquel tiempo, los israelitas, los judíos o los hebreos o el pueblo al cual Él llegó, no estaban cumpliendo con el propósito por el cual Él los estableció como nación y también con las verdades que dio. Igualmente la diferencia no hay una diferencia marcada en este tiempo. En este tiempo el deterioro espiritual y la forma física en que usted contempla la mayoría de sistemas religiosos, el ser humano está desanimado, mucha gente está triste al ver tantas cosas que se escuchan y se ven en los sistemas religiosos, y hay muchísima gente que ha tomado la posición de no ir a ningún lado. Sin embargo, para toda esta gente hay un buen mensaje, porque Dios va a levantar, está levantando a nivel mundial ministerios y hombres y mujeres que están dándole un sonido certero a la trompeta, para que el ser humano pueda recuperar la esperanza y pueda tener la seguridad de que puede confiar en hombres y mujeres, en ministerios que están levantando la verdad perfecta, exacta y completa para este tiempo, basada en un escrito está, no en lo que dice un hombre o lo que enseña un sistema religioso. Y sin embargo, déjame decirte que también tú, si tienes una iglesia, eres un pastor, eres un dirigente, es hora, si sabes que tu iglesia no está bien, si sabes que hay cosas que cambiar, recuerda que tú estás comprometido con Dios, no con el ser humano. El ser humano, apreciado líder o dirigente, no te va a dar la eternidad. La eternidad te la va a dar Cristo. Y también si eres un líder, estás trabajando como pastor en una iglesia o dirigente, debes de hacer lo que Dios estableció. Es hora de que metas el bisturí en tu iglesia y puedas empezar a corregir lo que está mal, si hay cosas malas dentro de tu sistema, porque tú tienes que ser fiel a Dios, a su palabra. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y que Jesús no vino a cambiar. Jesús más bien vino a cumplir lo que su pueblo no estaba cumpliendo. Aquí en el remanente adventista estamos abocados, trabajando nuestros hermanos en el ministerio, para que puedas, si el tiempo nos lo permites y sigues nuestro ministerio, puedas conocer la verdad en su totalidad. Es nuestro trabajo y es nuestra misión, y estamos tratando de poder recuperar el sistema religioso, no importando quién seas o donde tú estés, correcto y exacto, a la luz de la escritura. Y si no es así, te pongo algo muy interesante, algo que tal vez si has escuchado, y sé que lo has escuchado. Cuando Jesús empezó su ministerio, en el Evangelio según San Juan, empezando el apóstol Juan a escribir su carta, en el capítulo número 2, recuerda que hay un orden cronológico y que Juan empezó a escribir el ministerio de Cristo cuando él empezó. En el capítulo número 2, en el versículo 13, se menciona ahí, en la palabra de Dios tiene un subtítulo arriba, donde en la mayoría de Biblias dice: Jesús purifica el templo.
Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados, versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y les dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Si algo que Jesús cuidó y veló para tener, podría decirlo en palabras humanas, el centro de operaciones, el lugar que él estableció para ayudar al ser humano, fue su iglesia, fue su templo. Ese era el hospital para nosotros los pecadores. Entonces la iglesia jugaba un papel vital o importante para regular la vida del ser humano en todas las demás áreas. Entonces Jesús, empezando su ministerio, lo primero, después de su bautismo, de ir al desierto, después de elegir los 12 discípulos, después de las bodas de Caná de Galilea, él empieza su ministerio limpiando el templo. ¿Por qué? Porque si el templo está bien, si los líderes están bien, la gente va a estar bien. Los profetas menores dicen en el libro de Amós: tal es el sacerdote, tal es el pueblo. O sea, si el sacerdote está bien, el pueblo va a estar bien. Porque un pueblo que es inteligente no va a estar en un lugar donde el sacerdote, el líder o el pastor no está bien, porque ahí no va a estar Dios. Entonces Jesús limpia el templo empezando su ministerio. San Juan lo registra en el capítulo número 2, pero qué interesante, porque Lucas, el evangelista Lucas, él lo registra en el capítulo número 19, Lucas 19, los versículos 45 y 46, la escritura nos registra ahí lo siguiente en el versículo 45 y 46 de el Evangelio según San Lucas. Y entrando en el templo, versículo 45 de Lucas 19, comenzó a echar afuera, note que los echaba afuera, a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está. Esto es muy importante, apreciado amigo y amiga. Escrito está. Recuerden que Jesús siempre fue un escrito está, porque él tenía que dejar bien claro lo que tenían que enseñar sus seguidores. Un escrito está, un así dice Jehová, o no habéis leído, no habéis escuchado. Ese fue siempre el vocabulario de Cristo. Y si no, pregúntele en el Evangelio según San Mateo a Satanás cómo le fue con él en las 3 tentaciones. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Entonces, en el versículo 46 de San Lucas 19 menciona: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Dios establece en su palabra y vemos la forma en que el ser humano está llegando y está asistiendo y lo que se le está permitiendo dentro de lo que decimos, es una casa de Dios, es un templo, es una iglesia, y especialmente cuando decimos que somos protestantes porque no somos católicos, entonces la gran pregunta: ¿qué es lo que la gente está viendo? ¿Qué sucedería si Jesús en persona llegara hoy a nuestras iglesias y entraría y vería lo que está viendo? ¿Estaríamos seguros de lo que estamos haciendo? Que lo que estamos viviendo, lo que conversamos ahí adentro, a lo que llegamos es lo que Él estableció. Son esas cosas, como dijo Él, las cosas en esta entidad, en esta forma, no solo corporal como estructura física, en la parte, digamos, física, sino en la parte espiritual, estarían escuchando o estarían viendo una realidad de origen eterno, con la inscripción de origen divino. Eso es lo que el ser humano está contemplando en nuestras iglesias. Esa es la realidad que vemos, la forma en que el ser humano se comporta, el respeto que se tiene por las cosas eternas, el respeto por el templo. ¿Se está viendo eso realmente actualmente en nuestro tiempo? Ahora yo te voy a contar algo para que te puedas imaginar qué fue lo que sucedió cuando Jesús entró en esas dos ocasiones. Lo hizo al principio de su ministerio, purificó el templo, y antes de ir a la cruz lo hizo por segunda vez. Y aquí yo me hago la siguiente pregunta, o en mi mente me consterna lo siguiente: o sea, ¿cómo es posible que Jesús limpia el templo y los líderes religiosos, después de sus casi 2 años, 3 de ministerio,
nuevamente vuelve a entrar y el templo está igual o está peor que la primera vez que lo purificó. Entonces, a mí me preocupa, ¿por qué? Porque dentro de lo que hemos venido estudiando aquí en el Remanente Adventista y hemos tratado de que tú puedas entender como televidente y radioescucha, es que la gran falla, el gran error de la gente que fue destruida en el diluvio y la gente que murió en Sodoma y Gomorra, la Biblia menciona en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37, 38 y 39, y el 39 que lo tengo ya casi, tengo hasta la Biblia gastada, esa parte está gastada, dice que el gran pecado de esta gente es que no entendieron. O sea, se le dice a la persona, se le explica, se le da material y la persona no entiende. Entonces hay un deterioro en el ser humano y por eso no entiende. Y siguen la conducta en que sigue. Entonces esta gente casi 3 años después están en la misma situación. Y cuando Jesús entra en el templo, dice que cuando él entra en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Imagínese al Señor Jesús ahí en su templo, en lo que él estableció de origen divino. Él fue el que le dio a Moisés el modelo de origen celestial para la construcción del tabernáculo en el desierto. Se lo dio a Salomón y se lo dio a esta gente. Este templo donde Jesús entró, su construcción duró 46 años. Era el orgullo de la nación judía este templo. Dice que él vio las transacciones injustas, vio la angustia de los pobres, y cada cosa que te voy a mencionar que estás escuchando, visualízalo y aplícalo a tu tiempo y a lo que estás viendo actualmente en muchas iglesias. Dice, vio las transacciones injustas, vio la angustia de los pobres que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Vio el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. Eso era esta gente, un lugar de tráfico profano. Por eso en San Juan capítulo 8 versículo 44 Jesús les dijo en persona y cara a cara, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre son las que ustedes hacen. Y si no, yo te invito, apreciado hermano y amiga, leas el capítulo 23 de San Mateo. El título es Ayes sobre escribas y fariseos. Leas ese capítulo completo y vea lo que Jesús les dice. Y eso mismo en el capítulo 23 es lo que está aplicable para este tiempo. Dice que el sagrado recinto se habría transformado en una vasta lonja. La palabra lonja es cuando se hace un edificio público donde se venden cosas al por mayor. Era un negocio. Y yo te voy a decir algo para que vayas tratando de ir incorporando esto a tu cabeza, a tu cerebro, a tu entendimiento, a tu conciencia. ¿Cuántas iglesias, o hay una iglesia especialmente que acostumbra a hacer actividades alrededor de su templo para tener lucro, para tener ganancia? Y ahí se venden muchas cosas y se hacen muchísimas cosas que la eternidad y el cielo no aprueba, y están arrastrando a las familias a ese sistema de vida secular y religioso. Es una mezcla, es algo humano usando las cosas divinas, como lo hacían estos líderes religiosos. Entonces estaban confundiendo a la gente. Entonces dice que se ha convertido en una vasta lonja. Era casi un edificio, un lugar público donde se estaba negociando aún cosas al por mayor. Y cuando Cristo contempla todo eso, imagínate a Cristo ahí en el templo viendo todo eso, su casa, seres humanos que él iba a comprar con su bendita sangre. Él dijo o pensó, había algo que hacerse, porque también se dio cuenta de que habían sido impuestas numerosas ceremonias, numerosas, muchas formas de sistema dentro del sistema religioso, sin la debida instrucción acerca de su significado. Y aquí yo me detengo porque hay mucha gente, muchísima gente en el planeta que está en una iglesia haciendo cosas y no entienden ni su significado. Hay mucha gente que está en una iglesia y no entienden ni las doctrinas de la iglesia, pero ahí están, porque fueron establecidas y no saben quién las hizo ni por qué las hicieron. Están simple y sencillamente porque ahí papá, mamá los llevó, o porque el cónyuge los llevó ahí, o porque hay que ir a algún lugar, pero no sabe exactamente si ese lugar tiene la inscripción divina. Entonces esta gente se ha llenado de ceremonias, de costumbres, de tradiciones, y habían establecido todo eso para el pueblo. Jesús en su mente a velocidad, digo yo la palabra luz,
a velocidad supersónica, estaba analizando todo lo que estaba sucediendo ahí. Y entonces dice que entre todos ellos, dice que nadie le reconocía, nadie le honraba y no sabían que el que estaba ahí en persona era el que simbolizaba todo el ceremonial. Es que el centro de todo lo que es de origen divino tiene un autor y ese es el Señor Jesucristo. Él debe ser el centro de toda actividad religiosa, debe ser el centro de toda la vida de todo ser humano. Es Cristo. Él se lo dijo a la mujer samaritana, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A todo aquel que cree en Él y le sigue, ese es el que está buscando. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Fuera de Él no hay salvación. Los medios religiosos son una forma para llegar a Él, pero no son los que te van a dar la vida eterna. Y mucho cuidado, porque esta gente, Israel, estos líderes hicieron que esta nación se perdiera. Él había dado toda la instrucción acerca de los diezmos y ofrendas. De esto vamos a hablar en temas posteriores. Comprendía todo su valor simbólico y veía que ahora habían sido, oiga, pervertidas y mal interpretadas. Pervertidas y mal interpretadas. El culto espiritual que él había establecido, los sacerdotes y gobernantes estaban haciendo que estaba esto desapareciendo rápidamente. Y viene lo más grave y lo más serio. Ningún vínculo unía a sacerdotes y gobernantes, oiga, sacerdotes y gobernantes con la verdad de Dios. Estaban separados totalmente de Dios. Y nota que aquí ya se menciona la palabra, estaban involucrados sacerdotes, sistema religioso y sistema político, sacerdotes y gobernantes, una unión política religiosa. Y mucho cuidado, porque tenemos un sistema a nivel mundial que es un sistema político religioso. Su bandera es blanca y amarilla, que es la paz lo blanco y lo amarilla el sistema político religioso. Esa unión, ese sistema está unido. Dice, la obra de Cristo consistía en establecer un culto totalmente diferente. Con su mirada escrutadora, Cristo abarcó toda la escena que estaba ahí mientras estaba en pie en las gradas del atrio del templo. Con mirada profética, dice, él vio lo futuro, abarcó no solo años, sino siglos y edades. Él miró lo que vendría después de su partida a este mundo. Vio como los sacerdotes y gobernantes, escucha esto, privarían a los pobres, necesitados y menesterosos de su derecho y prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. Vio como el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Hermanos, esto está escrito y esto lo estableció y lo que se está cumpliendo a nivel de todo el planeta. Traficarían, cogerían las cosas espirituales para enriquecerse y sacar lucro y ganancia de las cosas espirituales. La palabra traficar significa comerciar, negociar de una forma ilícita. Por eso en el mundo, cuando cogen a personas que andan especialmente con asuntos de droga y de otras cosas, se les llama traficantes, porque lo hacen de una manera ilícita a la vista de Dios y a la vista de la humanidad. Entonces esta gente se convirtieron en traficantes. Y cuando Jesús contempla la cena, dice que su indignación y su autoridad y su poder se expresaron en su semblante. Yo no me imagino lo que es ver el rostro de Cristo cuando Él vio todo eso. Eso es como cuando a nosotros como padres o madres nos han dado una mala noticia o llegamos a la escena. Te pongo ejemplo, como un accidente. El semblante de un padre y una madre cuando en el vehículo que se accidentó está parte de su familia, el semblante de la persona. Dice que su semblante y su autoridad y su poder se expresaron en su semblante. Y dice que de un momento a otro la atracción de la gente que estaba en actividad religiosa fue atraída hacia él. Los ojos de los que traficaban estaban dedicados a eso, oiga, dedicados en ese tráfico profano, se clavaron en su rostro. No podían retraer la mirada. Sentían
que este hombre leía sus pensamientos más íntimos y descubría sus movimientos ocultos. Algunos intentaron esconder la cara, como si en ella hubieran escritas malas acciones, para ser leídas por aquellos ojos escrutadores. Y yo que hago un paréntesis, hermano y hermana, amigo y amigo, un día tendrás que comparecer ante el tribunal de Cristo. Verás al Rey en su hermosura, y ese sería el día de ajuste de cuentas. Y Dios quiere que estés de parte de lo que Él ha enseñado. Dice que la confusión se acalló, cesó el ruido del tráfico y de los negocios, el silencio se hizo penoso. Un sentimiento de pavor dominó la asamblea. Fue como si el ser humano que estaba en ese día, en ese templo, hubiese comparecido ante la divinidad y la majestad del cielo. Estaba como delante del juez, así como se presentarán en el día final todos aquellos que tendrán que comparecer ante Cristo, donde Cristo va a leer nuestra alma y seremos reconocidos realmente como somos y vivimos actualmente. Sus ojos recorrieron toda la multitud y se posaron en cada uno de los presentes. Con voz penetrante y clara, la misma voz que habló en el Sinaí dijo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa o cueva de ladrones. Hermano y hermano que me escuchas y me oyes en esta ocasión, Dios puede ayudarte para que puedas entender que si algo serio en la vida del ser humano son las cosas espirituales, porque el dueño de todo esto, el que las estableció, fue Jesucristo. Y debes de ser un hombre o una mujer celoso, íntegro, honesto, un hombre serio en las cosas de Dios. No te dejes comprar o vender por la gran mayoría, porque históricamente la gran mayoría a través de la Escritura siempre han estado equivocados. Siempre la minoría es la que ha tenido lo correcto. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Costa Rica y en Canal 19. Que Dios te bendiga y seguimos orando por todas las personas que nos llaman. Cuídate mucho y especialmente mi consejo es: cuida tu dinero, cuida tu vida, para que puedas seguir viviendo y puedas estar siempre dentro de los planes que Dios tiene para tu familia y para ti. Gracias por tu sintonía.